Bueno, esta tarde vamos a seguir con los pocos que nos quedan ya de los espíritus en sufrimiento. Vamos a ver François Riquier, eh, que va a aparecer dos veces porque aparece aquí como François Riquier y en la revista Espírita va a aparecer como eh, la revista Espírita de 1862 de agosto va a aparecer, va a salir en la revista más o menos la misma comunicación de François Requier, pero con el nombre con el título de Castigo de un Ávaro. O sea, como muchas veces ocurre, ¿no? Lo vamos a tener en la revista Espírita y lo vamos a tener más o menos parecido en el cielo y el infierno, estas comunicaciones. Vamos a ver más adelante que estamos hablando de un hombre avaro que al principio no reconoce que ha muerto, está súper apegado a sus bienes materiales porque era un hombre avaro y además era un hombre rico. Y, y bueno, en un principio, cuando se le ofrece ayuda, él dice no necesitar ayuda porque no está muerto, él está vivo. Bueno, luego ya hablando durante la conversación con los hermanos que estaban con la medium, él reconoce eh, que sufre, reconoce su situación, su precaria situación por su apego, ¿no? a lo material y termina reconociendo que necesita oración para olvidar los bienes materiales y poder seguir. O sea, él no necesita oración para ayudarle no, para olvidar los bienes materiales. Y luego lo más curioso es que él termina despidiéndose, dice su nombre y la dirección donde vive. Es súper contradictorio porque él va reconociendo toda su situación, ¿no? Y al final dice, se despide, dice su nombre y dice que vive en la calle Carité, número 14. Y este hombre ya habían pasado 5 años desde su partida al mundo espiritual, ¿no? Después en el estudio que os voy a traer algunos fragmentos del libro de los espíritus, del libro de los medios, de la Génesis. eh, Vamos a ver, ¿no? Eh, esta, cómo funciona esa materialidad o esa ilusión de la materialidad, ¿no? Cómo esa materialidad va a reflejar, ¿no? En, en la densidad, o si el perispíritu está más ligero, más materializado también, porque al final el perispíritu va a tomar un poco la forma semejante a la corpórea, por supuesto, pero cuanto más materializado el espíritu, el perispíritu al final también va a tomar esa forma, ¿no? Y va a tener esas características de materialidad. Vamos a hablar también sobre el deseo y el papel del deseo y el papel de la voluntad en, en la vida del espíritu, pero yo creo que es plenamente trasladable a la vida encarnada también, porque el deseo y la voluntad son realmente, estando encarnados, es la lucha del cuerpo contra el espíritu, ¿no? Lo que el cuerpo pide y la voluntad que es
que es una herramienta, una atribución, un atributo, ¿no? Una herramienta que es parte de nuestro espíritu, ¿no? La voluntad, la inteligencia. Vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, primero yo he separado el mensaje, el diálogo con François Riquier. La primera parte donde él está más duro, la segunda parte donde él ya reconoce su sufrimiento, y la parte en la que él se ve indigno incluso de ayuda, y la última parte donde él pide oración. Entonces, François Riquier era un anciano avaro, solterón, y falleció en el año 1857. Él no tenía hijos, y sus parientes, sus sobrinos, sus hermanos, los que estaban vivos, pues heredaron una considerable fortuna que era la que él había estado guardando durante toda su vida. Y él en algún momento de su vida tuvo una persona que era inquilina suya, y, y que olvidaba por completo, ignoraba si todavía vivía o no. Y 5 años después, en 1862, la hija de esta señora, que era la inquilina, padecía crisis de catalepsia y seguidas de un sueño magnético espontáneo, y era una medium escribiente muy buena. Y en sus sueños vio al señor Riquier, que, que ella aseguraba que quería comunicarse con su madre. Y varios días después, luego de que se manifestara espontáneamente, confirmó esa intención de hablar con esta señora que había sido su inquilina, y empiezan a mantener la siguiente conversación, ¿no? Eh, Le preguntan que qué pretendéis de nosotros, y él contesta que el dinero que esos miserables me han quitado para repartírselo. Han vendido mis tierras, mis casas, todo para enriquecerse. Han dilapidado mis bienes como si ya no me pertenecieran. Ocupaos de que se haga justicia, ya que a mí no me escuchan, y no quiero presenciar semejantes infamias. Dicen que era usurero y se quedan con mi dinero. ¿Por qué no me devuelven lo que me pertenece? ¿Acaso suponen que fue mal habido? Y entonces le dicen, pues estáis muerto, querido señor, ya no tenéis ninguna necesidad de dinero. Rogad a Dios para que os conceda una nueva existencia de pobreza, de modo que espiéis la avaricia de esta última vida. Y él contesta, no, yo no podría vivir en la pobreza. Quiero mi dinero. Sin él no puedo vivir, y además no necesito otra existencia, pues estoy vivo actualmente. Y ya intentando ablandar un poco al espíritu, le preguntan, ¿sufrís? Haciendo esa pregunta con la intención de traerlo a la realidad. Y contesta, sí, sufro tormentos peores que los de la más cruel enfermedad, porque mi alma es la que los padece. Tengo siempre presente en la mente la iniquidad de mi vida, que ha sido motivo de escándalo para muchos. Sé perfectamente que soy un miserable, que no soy digno de piedad, pero mi sufrimiento es tan grande que preciso vuestra ayuda para salir de esta situación deplorable. Y entonces le dicen, oraremos por vos. Y él contesta, gracias, orad para que me olvide mis bienes terrenales, pues de lo contrario jamás podré arrepentirme. Adiós y gracias, François Riquier, Rue de la Cristina, perdóname, Charité, número 14. Pues es muy curioso observar que, como yo había comentado antes, ¿no? Que él indica su dirección como si aún estuviera vivo, ¿no? Y que esta señora ignoraba o tenía cualquier tipo de duda respecto de si era realmente el mismo
casero que ella tenía, pues se apresuró en verificar que la dirección realmente correspondía con la última casa en que el señor Requiere había vivido. Y a pesar de que habían transcurrido, como también comenté, los 5 años desde que había muerto, él aún experimentaba esa ansiedad de ver cómo su familia estaba disfrutando de su dinero y sufría esa ansiedad de ver que estaban vendiendo y malgastando su dinero, que es muy cruel sobre todo para una persona con tanta avaricia, ¿no? Y, y que también nos comentan en El cielo y el infierno que esta evocación seguramente ha sido provocada por un espíritu bueno con la finalidad de que este señor pudiera comprender, darse cuenta del estado en el que estaba, ¿no? Y realmente durante la conversación él asume que sufrió, asume que está en una situación deplorable por su avaricia y pide ayuda para salir de ahí, ¿no? Y que era la finalidad que buscaba ese espíritu bueno con esa vocación, era hacerle comprender justo este estado y ver si conseguía predisponerlo para el arrepentimiento. Como yo os había dicho, en la revista espírita aparece como el castigo de un hombre avaro y nos va a decir más o menos lo mismo, ¿no? Que era un hombre avaro, soltero y que dejó una fortuna considerable y que era el casero de estas señoras y que bueno, que recibieron esta comunicación y nos van a puntualizar que esa comunicación es un gran ejemplo de las penas reservadas a los espíritus culpables, a los espíritus que se sienten culpables porque él mismo dice, ¿no? Y se siente culpable y dice no sentirse digno, ¿no? Eh, o se dice merecedor de esos sufrimientos por su situación y por su avaricia, ¿no? Y entonces en la revista espírita ahí integran esta conversación, igual que el cielo y el infierno, pero nos traen una observación que el ejemplo de este avaro es un ejemplo, pero que hay muchos otros análogos, perdón, que van a probar que el espíritu puede retener por muchos años esa idea de que pertenece al mundo corpóreo. Que hay espíritus que pasan años creyendo que siguen vivos y que esta ilusión no, porque muchas veces asociamos, nos dice que muchas veces asociamos eh, esta falta de identificación, ¿no? con la vida espiritual, con una muerte violenta y que no es una característica exclusiva de los casos de muerte violenta y que es muy común ocurrir como consecuencia de la materialidad de la vida terrena. Y esa persistencia en el sentido de la materialidad y que no puede ser saciada porque, como en el caso de este señor, él ve que están gastando su dinero, ve que no puede acceder a algo que él cree que es suyo todavía y para él eso es un tormento. También lo que vamos a poder sacar de ahí, ¿no? Eh, es que el espíritu es un ser semejante al corpóreo, aunque, como había comentado al principio, ¿no? Aunque está compuesto de fluidos, es un cuerpo fluídico, eh, él va a estar más o menos materializado también conforme el espíritu esté más o menos materializado, ¿no? Porque para que el espíritu crea ser todavía de este mundo, creer que continúa viviendo aquí, que puede entrar todavía en su casa,
se ve a sí mismo con la misma forma, con el mismo cuerpo, pues se siente realmente cuando estaba vivo, ¿no? Y entonces lo que nos vienen a decir en esta parte de la revista espírita es que estos espíritus, el papel que tienen estos mensajes es llamarnos la atención, iluminar nuestra visión real del mundo invisible y conocer esas verdades tan importantes, ¿no? En el momento que desencarnamos, ¿no? Os voy a traer aquí también eh, del libro de los espíritus, la pregunta 895 del libro de los espíritus, que nos va a hablar sobre los defectos, los vicios y las imperfecciones. Y se pregunta a los espíritus, dejando a un lado los defectos y los vicios sobre los cuales nadie podría engañarse, ¿cuál es el signo más característico de la imperfección? Lo contrario de la caridad, ¿no? El interés personal. Las cualidades morales son con frecuencia como el dorado que se coloca sobre la superficie de un objeto de cobre y que no resiste a la piedra de toque. Un hombre puede poseer cualidades reales que lo conviertan a ojos de la sociedad en una persona de bien, pero esas cualidades, aunque sean por sí mismas un progreso, no siempre soportan ciertas pruebas y basta en ocasiones pulsar la nota de interés personal para que el fondo quede al descubierto. El verdadero desinterés es tan raro en la tierra que cuando se hace presente se le admira como algo extraño. Y el otro signo característico de la imperfección es el apego a las cosas materiales. Es notorio, sí, es notorio signo de inferioridad porque cuanto más aferrado se halla el hombre a los bienes de este mundo, tanto menos comprende su destino. En cambio, por su desinterés, prueba que contempla el porvenir desde el punto de vista más elevado. Es decir, esta combinación del interés personal y el apego estos son los dos signos característicos de la imperfección y como vemos, el apego a las cosas materiales, que es lo que le pasa al espíritu ávaro que estamos viendo, ¿no? Que está muy aferrado a sus bienes y eso le impide no solo seguir adelante, pero también le empaña la visión para ver cómo es realmente la vida espiritual y cuáles son los valores reales de esa vida espiritual, ¿no? Os voy a llevar también ahora, también al libro de los espíritus, a la pregunta 254. Esa pregunta está en la parte de las percepciones, sensaciones y sufrimientos de los espíritus. Eh, ella va a ser un poco más larga, yo ahí he dejado la parte que nos toca, ¿no? Y la pregunta es, ¿los espíritus sienten fatiga y necesidad de reposo? Y lo que contestan los espíritus es, no pueden cansarse del modo que entendéis vosotros y en consecuencia no tienen necesidad de vuestro reposo físico, desde que no poseen órganos cuyas energías deban ser recuperadas. Pero sí descansa el espíritu en el sentido de que no se halla en constante actividad. No, ya no tiene que actuar, no actúa de una manera material y su acción es por entero intelectiva y su reposo es completamente moral. Hay momentos en que su pensamiento cesa de estar activo y no se concentra en un objeto determinado. Se trata para él de un verdadero descanso, pero no comparable con el del cuerpo. La especie de fatiga que pueden experimentar los espíritus está en razón a su inferioridad, porque cuanto más elevados son, tanto menos reposo necesitan. Y la pregunta 255
se hace a los espíritus, que cuando un espíritu asegura que sufre, ¿qué clase de padecimiento es el suyo? Y contestan los espíritus, angustias morales que lo torturan más dolorosamente que los sufrimientos físicos. Nosotros hemos visto el señor François diciendo que sabía que él era una persona que miserable, que no era digno de piedad, que sufría tormentos, que estos tormentos eran morales, ¿no? Pues ahí estamos viendo todo eso, ¿no? Luego la pregunta 257, que nos va a hablar sobre el ensayo teórico sobre la sensación en los espíritus, nos va a traer esa comparativa, ¿no? Entre el dolor del cuerpo y el dolor del alma, ¿no? Y dice que el cuerpo es instrumento del dolor. Perdone, yo creo que está mal el texto, ¿eh? El cuerpo es el instrumento del dolor. Yo creo que quiere decir que no es el instrumento del dolor, sino su causa primera. Constituye al menos su causa inmediata. El alma tiene la percepción. Ah, sí, sí, el cuerpo es el instrumento del dolor, sino su causa primera. Bueno, y ahora sí. Luego miramos para ver eso, porque me parece que no está bien. El alma tiene la percepción y dicha percepción es el efecto. El recuerdo que conserve, ella podrá ser sobre, el recuerdo que conserve el alma podrá ser sobremanera penoso, pero no puede tener una acción física. En efecto, ni el frío ni el calor pueden desorganizar los tejidos del alma. Esta no podrá helarse ni quemarse. ¿No vemos a diario que el recuerdo o la aprensión de un mal físico produce el mismo efecto que la realidad? Inclusive inclusive ocasiona la muerte. Todo el mundo sabe que las personas a quienes se le ha amputado un miembro sienten dolor en ese miembro inexistente. Seguramente que no es dicho miembro la sede del dolor, ni aún su punto de partida. Es que el cerebro conserva la impresión de él y eso es todo. Se puede creer, pues, que hay algo análogo en los sufrimientos del espíritu después de la muerte, porque el perespíritu es el lazo que un espíritu con el cuerpo material. El perispíritu el perispíritu se toma del ambiente circundante en el fluido universal, se relaciona a la vez con la electricidad, el fluido magnético y hasta cierto punto con la materia inerte. Se podría afirmar que constituye la quinta esencia de la materia. Es el principio de la vida orgánica, pero no el de la vida intelectual. Esta última reside en los espíritus. Es más, el agente de las sensaciones exteriores. Es más, es el agente de las sensaciones exteriores. En el cuerpo, tales sensaciones se hallan localizadas en los órganos que les sirven de canales. Una vez destruido el cuerpo, las sensaciones se generalizan. Ved aquí por qué el espíritu no manifiesta que le duela la cabeza o los pies. Por otra parte, hay que cuidar no confundir las sensaciones del perispíritu que se ha emancipado con las del cuerpo. Solo podemos tomar estas últimas como término de comparación, no como analogía. Cuando se ha desprendido del cuerpo, puede el espíritu sufrir, pero ese padecimiento no es del cuerpo. Tampoco se trata de un dolor exclusivamente moral, como el remordimiento, puesto que se queja del frío o del calor. No sufre más en invierno que en verano. Lo hemos visto. El dolor que experimentan no es, pues, un dolor físico propiamente dicho. Se trata de un vago sentimiento íntimo del que el espíritu mismo no se da siempre perfecta cuenta, precisamente porque el dolor que siente no está localizado y no producido por agentes exteriores. Constituye más bien un recuerdo que que una realidad, pero un recuerdo penoso. A veces algo más que un recuerdo, conforme lo veremos.
Nos enseña la experiencia que en el instante de la muerte el perispíritu se desprende del cuerpo con mayor o menor lentitud. En los primeros momentos el espíritu no se explica la situación, no cree estar muerto, sino que se siente vivir. Ve a un lado su cuerpo, sabe que es el suyo y no comprende que se haya separado de él. Tal estado se prolonga en tanto sigue existiendo una unión entre el cuerpo y el perispíritu. Y así nos decía un suicida, no, no estoy muerto, y sin embargo siento que los gusanos me devoran. Seguramente que los gusanos no devoraban el perispíritu, y aún menos el espíritu, sino el cuerpo. Pero como la separación del cuerpo y el perispíritu no era completa, de ello resultaba una especie de repercusión moral que le transmitía la sensación de lo que, de lo que en el cuerpo estaba sucediendo. Quizá repercusión no sea la palabra adecuada porque podría inducir a creer en un efecto demasiado material. Era más bien la vista de lo que ocurría en su cuerpo, al cual lo ligaba a su perispíritu, lo que producía en él una ilusión que tomaba por realidad. Así no se trataba de un recuerdo, puesto que en vida no había sido nunca devorado por gusanos. Era un sentimiento actual. Vemos entonces las deducciones que de los hechos pueden extraerse cuando se los observa con atención. En el transcurso de la vida, el cuerpo percibe las impresiones exteriores y las transmite al espíritu por intermedio del perispíritu, que probablemente constituye lo que se denomina fluido nervioso. Estando muerto, el cuerpo ya no siente nada, porque no hay en el espíritu ni perispíritu. Desprendido del cuerpo, el perispíritu experimenta la sensación, pero como no le llega ya por un conducto determinado, es una sensación generalizada. Ahora bien, como el perispíritu solo es en realidad un agente de transición, puesto que el que tiene conciencia es el espíritu, de ello resulta que si pudiera existir un perispíritu sin espíritu, aquel no sentiría más que un cuerpo cuando está muerto, del mismo modo que si el espíritu no tuviera perispíritu, sería inaccesible a toda sensación penosa. Esto es lo que sucede con los espíritus purificados del todo. Sabemos que cuanto más se depuran, tanto más etérea se torna la esencia del perispíritu, de donde se sigue que la influencia material disminuye a medida que el espíritu progresa. Conforme el perispíritu mismo se va haciendo menos grosero. Al decir que los espíritus son inafectables por las impresiones de nuestra materia, queremos referirnos a los espíritus muy elevados, cuya etérea envoltura no tiene analogía en la tierra. No sucede lo mismo con aquellos cuyo perispíritu es más denso. Estos perciben nuestros sonidos y olores, pero no por medio de una parte limitada de su ser, como les ocurriría en vida. Se puede afirmar que las vibraciones moleculares se hacen sentir en la totalidad de su ser y llegan así a su sensorio común, que es el espíritu mismo, aunque de una manera diferente y quizá por eso con una impresión también distinta, lo que origina un cambio en la percepción. Escuchan el sonido de nuestra voz, pero no comprenden sin ayuda de la palabra, por la sola transmisión del pensamiento. Y lo que acude en apoyo de lo que estamos afirmando es el hecho de que esa percepción resulta tanto más fácil cuanto más desmaterializado está el espíritu. En lo que toca a la vista, la de ellos es independiente de nuestra luz. La facultad de ver constituye un atributo esencial del alma, para la cual no existe la oscuridad, pero esa facultad es más amplia y penetrante en los espíritus más purificados. El alma o el espíritu poseen en sí facultades que le otorgan todas las percepciones. Durante la vida corporal, tales percepciones son obstruidas por el carácter grosero de los órganos. En la existencia extracorpórea van siendo cada vez menos, a medida que la envoltura semimaterial se va depurando. Esta envoltura tomada del medio circundante varía según la naturaleza de cada mundo. Al pasar de uno a otro globo cambian los espíritus su envoltura, de la manera que nosotros mudamos de ropa en invierno o en verano. Los espíritus más elevados, cuando vienen a visitarnos, revisten sus perispíritus con fluidos terrestres, y a partir de entonces sus percepciones se comportan como la de los espíritus vulgares. Pero todos ellos, así los superiores como los inferiores, solo entienden y sienten lo que quieren sentir y entender.
sin poseer órganos sensitivos, pueden, por su propia voluntad, hacer que sus percepciones se activen o se tornen nulas. Tan solo una cosa están obligados a escuchar: los consejos de los espíritus buenos. La vista sigue estando en actividad, pero pueden ellos recíprocamente hacerse invisibles. De acuerdo con su categoría, les es posible ocultarse de los que les son inferiores, pero no de aquellos que sean superiores a ellos. En los primeros momentos que siguen la muerte, la vista del espíritu está siempre turbada y confusa, se va aclarando conforme opera el desprendimiento, y podrá llegar a adquirir la misma claridad que poseía cuando se hallaba en vida, independientemente de su penetración a través de los cuerpos que para nosotros son opacos. Y en lo que respecta a su visión del espacio, así como del porvenir y el pasado, depende del grado de elevación y pureza de cada espíritu. Se replicará que toda esta teoría no es muy tranquilizadora. Pensamos que una vez desembarazados de nuestra envoltura, no sufriríamos más. Y he aquí que venimos a comunicaros que seguiremos todavía padeciendo, no importa del modo que sea, pues no por eso sufrimos menos. Desdichadamente, podemos padecer aún, y mucho, y por largo tiempo, pero no es posible asimismo no sufrir más, aún desde el instante mismo en que dejemos esta vida corporal. Los dolores de la tierra son a veces independientes de nosotros, pero muchos de ellos dependen de nuestra voluntad. Remontémonos a su origen y veremos que la mayoría son resultado de causas que hubiéramos podido evitar. ¿Cuántos males y enfermedades deben el ser humano a sus excesos, a la ambición, a sus pasiones? El hombre que haya vivido siempre con sobriedad, sin abusar de nada, el que siempre haya sido sencillo en sus gustos, modesto en sus deseos, se ahorrará muchas tribulaciones. Y lo propio acontece con el espíritu. Los sufrimientos que soporta son siempre la consecuencia del modo como vivió en la tierra. Sin duda alguna, ya no le aquejará la gota ni el reuma, pero sí otros dolores que no son menores. Hemos visto que sus congojas son resultado de los lazos que existen todavía entre él y la materia, que cuanto más desembarazado está de la influencia de la materia, cuanto más desmaterializado se halla, menos sensaciones aflictivas experimenta. De él depende liberarse de dicha influencia ya en esta vida. Tiene su libre albedrío. Le cabe elegir entre hacer y no hacer. Tome sus pasiones animales, no tenga odio ni envidia, celos ni orgullo. No se deje dominar por el egoísmo. Purifique su alma mediante los buenos sentimientos. Practique el bien. No conceda a las cosas de este mundo más importancia de la que merecen. Y entonces, incluso bajo su envoltura corpórea, ya se hallará depurado, ya estará desprendido de la materia, y cuando abandone esa envoltura, no sufrirá más su influencia. Los sufrimientos físicos que haya experimentado no dejarán en él ningún penoso recuerdo, ni le quedará de ellos ninguna impresión desagradable, porque solo afectaron al cuerpo y no al espíritu. Se sentirá dichoso de haberse liberado, y su tranquilidad de conciencia lo eximirá de todo padecimiento moral. Por nuestra parte, hemos interrogado a miles de espíritus que pertenecieron en vida a todas las categorías de la sociedad, a todas las posiciones sociales. Los hemos estudiado en la totalidad de los periodos de su vida espírita, desde el instante mismo que dejaron su cuerpo. Los seguimos paso a paso para observar las mudanzas que en ellos operaban, en sus ideas, en sus sensaciones, y desde este punto de vista los hombres más vulgares han sido los que nos proveyeron de elementos de estudio muy valiosos. Ahora bien, siempre hemos comprobado que los padecimientos se hallan en relación con la conducta, cuyas consecuencias sufre, y que esa nueva existencia constituye la fuente de una inefable ventura para aquellos que han seguido el recto camino. De lo que se deduce que los que sufren es porque así lo quisieron, y solo deben achacarlos a ellos mismos, así en el otro mundo como en este.
Pues este mensaje ha sido, este mensaje, no, perdón, esta pregunta ha sido un poquito larga, pero nos ha traído muchas cosas importantes, ¿no? Nos ha hablado del papel del perispíritu con relación al cuerpo, nos ha hablado de los dolores, de la diferencia entre los dolores del cuerpo y los dolores del alma, de cómo podemos hacer para ya empezar esa desmaterialización estando encarnados. Nos han hablado del papel que tiene nuestra voluntad en, en los sufrimientos que soportamos o que soportaremos, ¿no? Y que muchos de ellos son provocados por nosotros mismos. Y por eso he traído esta reflexión, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Que el deseo es algo que parte del cuerpo, que muchas veces el hombre es pasivo ante esos deseos, que le van a hacer moverse por el impulso del placer, ¿no? Pero que la voluntad es del espíritu, porque el pensamiento, la voluntad y la inteligencia son atributos del espíritu, ¿no? Es un poco lo que nos es un poco de una síntesis de lo que nos estaba diciendo, ¿no? En esta pregunta tan larga que os puse. Y ya terminando, os traigo el libro de los medios que nos va a hablar de la acción magnetizadora y el papel de la voluntad, que nos dice que la voluntad es un atributo esencial del espíritu, como habíamos dicho, ¿no? Y, y por eso es del ser pensador, y con la ayuda de la voluntad, que es esa palanca, ¿no? Que va a obrar sobre la materia elemental, y por una acción consecutiva reacciona sobre sus compuestos, cuyas propiedades íntimas pueden así ser transformadas. La voluntad es atributo del espíritu, ya esté encarnado o errante. Es decir, que siempre que queramos mejorar, que siempre que queramos dominar esas pasiones, tenemos esa herramienta, esa palanca para obrar sobre la materia, para obrar sobre toda la parte negativa que tengamos en nosotros, ¿no? También os traigo esta última reflexión de la Génesis, del capítulo 14, que nos va a decir que los espíritus actúan sobre los fluidos espirituales, pero no como los hombres manipulan los gases, sino con la ayuda del pensamiento y de la voluntad, que es a través de ellos, de esa herramienta, que van a poder actuar sobre los fluidos espirituales, y que para los espíritus el pensamiento y la voluntad son lo que la mano es para el hombre. No, nos vienen a decir que a través del pensamiento podemos mover esos fluidos a una dirección u otra, podemos aglomerarlos, combinarlos, dispersarlos, organizarlos, podemos modificar sus propiedades, que toda esa acción del pensamiento sobre los fluidos va a ser un inmenso laboratorio de la vida espiritual. Bueno, hasta aquí lo que os he traído, las reflexiones que os he traído sobre este hombre avaro.